Wow, it's great to see a packed room today. Me encanta ver todo el cuarto lleno. Yeah. It's more than fitting that it is full. Es más que necesario que está el cuarto lleno, Because today is Resurrection Sunday. porque hoy es el día de Amen. resurrección. And one more time, Una vez más, He is risen. All right, you guys are getting good. ya se aprendieron. All right, that's good. Yes, He is alive. Él vive. So, most of you are probably Christians sitting in this room, Y la mayoría de ustedes probablemente son cristianos sentados aquí. and that's awesome. Y eso es increíble. And if there's anybody that's not, Y si hay alguien que no, I pray that your heart would be open to what God wants to say to you today. yo oro que tu corazón se abra a lo que te quiere decir Dios hoy. This resurrection thing Esta cosa de la resurrección for a non-Christian, para un no cristiano, somebody who doesn't believe in that, alguien que no cree en eso, might seem to be a pretty far-fetched idea. quizá como que parezca un poco raro. Somebody actually rose from the dead, seriously? ¿Alguien regresó de la muerte? ¿En serio? Yeah, that's what we believe. Sí, es lo que creemos. And, you know, more and more facts are coming out to support that Jesus rose from the dead. Y más hechos siguen resaltando de que Cristo revivió de la muerte. Jesus himself, Jesucristo mismo, as I've said a couple times over the last week, como he dicho varias veces la última semana, is the most significant man in human history, es el hombre más importante de la historia humana. right? We Christians believe that very much. Nosotros cristianos creemos eso, But even the whole world celebrates Jesus, pero aún el mundo entero celebra a Jesucristo, whether they know it or not, aunque se den cuenta o no, whether they want to or not. aunque quieran o no. Because we live in the year of what we call 2026 Porque vivimos en el año del 2026 AD, después de Cristo. right? After God. DC, después de Cristo. Okay? So the calendar Así es de que el calendario is set on the life of Jesus. está basado en la vida de Just in Jesucristo. case you didn't know that. ¿Acaso si no lo sabían? That's why it's the year 2026. Por eso es que es el año So that's 2026. a little bit of evidence right Y es un there. poquito de evidencia ahí. Amen? Amén. Yeah. So I encourage you to dive into the facts, Así es de que los animo a que busquen los hechos, because as human figures of history go, porque de las personas históricas, that is to say, if you want to talk about validating any person in history, por decir, si quieren validar a alguna persona en la historia, there are certain methods they do to do that. hay ciertos métodos históricos que se utilizan. And Jesus of Nazareth Y Jesucristo de Nazaret is singly es individualmente the most documented person in history. la persona más hablada en la historia. Did you know that? ¿Sabían eso? So the fact that Jesus was a real person Así es de que el hecho de que Jesucristo fue una persona real is one of the most well-known facts of ancient history. es uno de los hechos históricos más documentados en la historia. If you believe in Julius Caesar, Si crees en Julio César, that's good eso es bueno because he was real, porque era verdadero, but there are far more proofs that Jesus was real than Julius Caesar. pero hay mucha más evidencia de que Jesucristo Like vivió far que more. Julio César, mucho más. Okay? And the purpose of my sermon today is not to prove that Jesus lived, Y el propósito de mi sermón no es probar que Jesucristo vivió, but just to encourage you maybe to open up your heart pero para animarlos a que abran su corazón to this man, Jesus. a este hombre Jesucristo. And that maybe he is real, Y que quizás si es verdadero, maybe what he taught was quizá lo que real, enseñó fue real and maybe even his resurrection is real. y quizá también su resurrección fue real. And there was a very interesting experiment that was done Hay un experimento muy interesante que fue pasado with AI, con la inteligencia artificial artificial. intelligence. Anybody heard of that? ¿Alguien ha escuchado de eso? Yeah, it's coming. Well, there's lots of different AIs out there now, Hay diferentes módulos de inteligencia artificial but and many of them are actually programmed with a bit of a bias. y muchas son programadas con un poco de vías. But the AI Pero Grok, la inteligencia artificial Rock, connected with X and Elon Musk, que está conectado con el sitio de internet X y Elon Musk, seeks to be the most objective AI, busca ser la más objetiva. meaning they actually want to seek truth no matter what it tells you.
queriendo decir que quieren buscar la verdad, no importa lo que alguien diga. Well, recently a group of experts, if you will, Y recientemente un grupo de expertos, si quieren, asked Grok le preguntaron a Grok about the probability of Jesus rising from the dead sobre la probabilidad de Jesucristo levantarse de la muerte, based on all the evidence available. basado en toda la evidencia disponible. Now, you see, these AIs, they can search the entire world of literature in a matter of seconds. Y estas inteligencias artificiales pueden buscar toda la fuente de conocimiento en segundos. And after a series of questions, Y después de una serie de preguntas, and you can look this up online, I'm not making it up, y pueden buscarlo esto en línea, the answer came back. regresó la respuesta. Did Jesus rise from the dead? Or what is the probability of Jesus rising from the dead? ¿Resucitó Jesucristo de la muerte o cuál es la probabilidad de que And I resucitara? apologize, I didn't write down the specific answer, I should have. Y no escribí la respuesta exacta, lo hubiera It hecho. was first asked, is it possible? Primero le preguntaron, ¿es The posible? answer was yes. La respuesta fue sí. And it gave a probability. Y dio una probabilidad. And the probability of Jesus rising from the dead was greater than winning the lottery. Y la probabilidad de que Jesucristo hubiera resucitado fue más grande Based que on the ganar la facts. lotería, basada en los hechos. Now, that might sound like it's still a stretch, Y quizá suena como que, ay, exageran. but when you consider that's a completely objective, analytical approach to this question, Pero cuando consideran que este es un repaso analítico, it's a pretty interesting answer, es una respuesta muy interesante. right? So again, I'm not here to debate whether Jesus is alive. Y nuevamente, no estoy aquí para debatirlo si vive Jesucristo. I'm just here, first of all, saying you might want to consider it. Primero que nada, yo solo les digo, quizá If you don't already necesitan believe it. considerarlo para creerlo. But then to those of us who already claim to believe it, Pero para nosotros que ya proclamamos a creerlo, we have what is perhaps an equal challenge, tenemos un reto casi igual. and that is to actually experience it. Y eso es experimentar su resurrección. Because if Jesus rose from the dead, Porque si Jesucristo se levantó de la muerte, like really, en verdad, like he's alive, Él vive. that would really truly be the most significant thing in all of human history. Eso sería la cosa más significativa en la historia humana. But I would say that most of us live every day without even thinking about it. Pero yo sugeriría que la mayoría vivimos la vida cotidiana sin pensar en ello. You know, just like we don't think about so many other things. Al igual que no pensamos en muchas otras cosas, But Jesus did not rise from the dead Jesucristo no se levantó de la muerte just to make a point. solo para hacer un bonito ejemplo. Jesus did not rise from the dead just to conquer death. Jesucristo no se levantó de la muerte simplemente porque podía hacerlo. Jesus rose from the dead Él se levantó de la muerte so that we could rise with him. para nosotros podernos levantar Amen. con Él. And that actually is supposed to mean something. Y eso debe de tener un gran significado. And it's supposed to mean something beyond today, Y debe de significar más que solo or I un should día say, besides eternity. o aparte de la eternidad. It should mean something today Debe significar algo hoy, as much as it does for eternity. al igual que significa para nuestra eternidad. So Jesus had told Mary and Martha, the sisters of Lazarus, Y Jesucristo le había dicho a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, if you remember, Lazarus had died. si recuerdan, Lázaro había muerto. The sisters had believed that if Jesus had been there, Lazarus would not have died. Las hermanas habían creído que si Jesucristo hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera For muerto. certainly he would have healed his friend. O ciertamente hubiera sanado a su amigo. But Jesus purposely did not show up Pero a propósito, Jesucristo no se apareció so that Lazarus would die, para que Lázaro pudiera morir so that he could show up y poder enseñar and raise him from the dead. y levantarlo de la muerte. Okay? So Jesus isn't the only one that's risen from the dead. Así es de que Jesucristo no fue el único que levantó de la muerte. And so he tells Martha, Y le dice a Marta, I am the resurrection and the yo life. soy la resurrección. And the one who believes in me Y el que crea en mí will live, vivirá, even though they die. aunque mueran. And whoever lives by believing in me Y el que viva por creer en mí will never die. nunca morirá. Do you believe this? ¿Crees esto? Okay. So he was trying to encourage her that her faith in him was well founded. Así es de que él estaba tratando de animarla que su fe en él estaba bien basada. And even if Lazarus had experienced
human death, y aunque Lázaro hubiera experimentado la there muerte was humana, still life to come. aún venía a vida. But Jesus' words Pero las palabras de Jesús are layered with meaning. tienen muchos niveles de significado. And he's not just talking, again, about eternity. Y no solamente habla de la eternidad, He of course, is talking about our eternal life. por supuesto sí está hablando de nuestra vida The eterna. fact that we will live forever with him El hecho de que viviremos por siempre con in a Él new body. en un nuevo cuerpo, But again, he is talking about coming alive in him. pero también está hablando de que nosotros estemos vivos en Él. And that is actually one of the primary themes or teachings of the Christian faith. Y eso es uno de los temas principales de las enseñanzas de la fe And cristiana, that is that we are supposed to be, or we are alive in Jesus. que debemos o estamos vivos en Jesucristo. Right? That there is a kind of life Hay un tipo de vida that is more alive que es más vida when you believe in Jesus. cuando crees en Jesucristo, Because Jesus lives in you. porque Jesucristo vive en ti. Right? Do we know that? ¿Sabemos esto? Right? We call that being born again. Llamamos eso nacer de So we have nuevo a new life, para tener una nueva vida, and it's different than the old life. y es diferente a la vida Right? vieja. And in 1 Corinthians 5:17, Y en 1 de Corintios 5:17 Paul says, if anybody is in Christ, dice, si alguno está en he is Cristo, a new creation. nueva criatura es. The old is gone, Ya se fue lo viejo and the new has come. y ha regresado el nuevo. And so we preach that, we Y teach that, predicamos we esto, sing that, lo enseñamos, lo cantamos, but do we know what it means? pero ¿sabemos lo que significa? So, as much as I want to celebrate Y por más que quiero celebrar the resurrection la resurrección and what this day is y historically, lo que es este día histórico, my purpose this morning mi propósito esta mañana is to help us to embrace es ayudarnos a what aferrarnos the resurrection means to us lo today. que significa la resurrección para nosotros hoy. Is it more than just a religious concept that I need to agree to? ¿Es más que solamente un concepto religioso al que tengo Is que it estar de acuerdo? more ¿O es más than a spiritual thing that gives me hope que una cosa espiritual que me da for the esperanza future? para el futuro? And it is. Sí, lo es. So Jesus Y Jesucristo tells us in the book of Revelation, nos dice en el libro de Apocalipsis, and I'm just going to go through this quickly. y voy a repasar esto rápido, In Revelation 1:8, Apocalipsis he says, 1:8, I am the Alpha and the Omega, yo soy el alfa y el omega, says the Lord God, dice el Señor Dios, who is que es, and was quien fue and is to y come, quien vendrá, the Almighty. el Todopoderoso. In Revelation 22, verse 13, Apocalipsis 22:13, I am the Alpha and the Omega, yo soy el alfa y el the omega, first and the last, el primero y el the último, beginning and the end. el principio y el fin. Back in chapter 1, Regresando al Apocalipsis 1, John describing what he's seeing him. Juan describe lo que ve. He falls down at Jesus' feet Él cae a los pies de Jesucristo and says to him, y le dice, do not be afraid. no tengas miedo, I am the first and the last. soy el primero y el último, I am the living one. yo soy el vivo, I was dead. estaba muerto Now look, y ahora mira, I'm alive estoy vivo forever and ever. para siempre And I hold the keys of death and Hades. y tengo las llaves de la muerte y del Hades. In Romans 6:5, En Romanos 6:5 Paul says, dice Pablo, if we have been united with him in a death like his, si hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, which means we die to self, que significa nos morimos a nosotros mismos and we live the life he wants us to live, y vivimos la vida que quiere que vivamos, then we will certainly also be united with him ciertamente también estaremos unidos a Él in a resurrection. en una like his. resurrección. Okay? So Jesus invites us, Jesucristo nos invita, calls us nos llama into this resurrection life. a esta vida de resurrección. I want us to understand a little better what that means. Y quiero que entendamos un poquito qué significa eso. In 1 Corinthians chapter 15, Primera Corintios capítulo 15 it talks about the resurrection. habla sobre la resurrección, And starting in verse 20, comenzando en el versículo 20, it says,
But Christ has indeed been raised from the dead, Pero Cristo ha resucitado, the first fruits of those who have fallen asleep. los primeros frutos de los que se han dormido, For since death came through one man, porque como la muerte vino por medio de un hombre, the resurrection of the dead also comes through a man. la resurrección de los muertos también viene por un For hombre. as in Adam all die, Porque así como murieron todos en Adán, so in Christ all will be made alive. así todos en Cristo serán hechos vivos. Say made alive. Digan, Made hechos alive. vivos. Okay? We are made alive in Christ. Somos hechos vivos en Cristo. That's not just a future thing Y when eso we get to heaven. no es solo una cosa futura que va a pasar en el cielo, But in each in turn, Christ, pero cada uno por turno. the first fruits, then when he comes, those belong to him. Cristo, los primeros frutos, luego cuando vengan los que le pertenecen, The end will come entonces llegarle al fin, when he hands over the kingdom of God, cuando entregue el reino de a Dios excuse Padre, me, the kingdom to God, a Dios Padre, the Father, el Padre, after he has destroyed después de haber destruido all dominion, todo dominio, authority, and autoridad power. y poder, for he must reign porque debe reinar until he puts all his enemies under his feet. hasta que haya sometido a todos sus enemigos bajo sus pies. The last enemy to be destroyed is death. El último enemigo que se destruye es la muerte. Okay, I want to pause here for a second and reflect on what this passage is saying. Y quiero pausar aquí para reflejar en lo que dice este pasaje. Because understanding this passage is key to understanding what it means for us to embrace or experience the power and the benefit of the resurrection today. Porque es importante que entendamos este pasaje para ver cómo podemos experimentar ese poder y resurrección hoy. And I don't know how much you were able to pay attention to the champion video, Y no sé cuánto pudieron poner atención al video del campeón, but as I have said and as that video said, pero como yo he dicho y dijo ese video, and as some of our songs have y said, como han dicho algunas de nuestros himnos, there's this great conflict going on between good and evil, hay este gran conflicto pasando entre el mal y el bien, the devil and Jesus, el diablo y Jesucristo. right? And the devil had become the prince of the world because Adam's fall, his sin. Y el diablo se convirtió en el príncipe del mundo por el pecado de Adán. And so in that, he introduced a lot of evil into the world. Y en eso él trajo mucha maldad al mundo. All the pain, Todo el dolor, all sickness, toda enfermedad, all violence, toda violencia, all broken relationships, todas relaciones all quebrantadas, woundedness, todas las all heridas, fear todo temor comes from the devil. vienen del diablo. Like if you don't know that, you need to know that. Si no sabes eso, debes de aprenderlo. All those things come from the devil Todas esas cosas horribles vienen del diablo. because he is the prince of darkness, Porque es el príncipe de He la is a oscuridad. liar, Es un right? mentiroso. And he only wants to seek to kill and destroy. Y solo busca matar y destruir. That's who he is. Es quien es él. He's an evil force, Es una fuerza but malvada. he's real. Pero es verdad, es Je- verdadero. Jesus came to defeat him Jesucristo vino a derrotarlo and to reverse everything that he did. y para corregir todo lo que él hizo. Do we understand that? ¿Entendemos Okay. esto? Bueno. And we've talked about the battles of the kingdoms. Y hablamos sobre las batallas del reino. So there's this kingdom of darkness, the devil, Hay este reino de la oscuridad, el and the diablo, kingdom of light, Jesus. el reino de la luz, Jesús. And those two kingdoms are completely opposite. Y esos reinos están completamente opuestos. And they are real. Y son reales. They are real in this world. Son reales en este mundo. We have a hard time grasping this. Tenemos una dificultad entendiendo Because esto. this world that we see and touch and feel Porque este mundo que vemos, sentimos, seems so real parece tan real and nothing else does. y ninguna otra lo parece real. But if you have any kind of spiritual ache, Pero si tienes cualquier dolor espiritual any kind of like sense that there's got to be more, o sentido de que debe de haber algo más, you're sensing the kingdom of God. estás sintiendo el reino You're de Dios. sensing eternity. Estás sintiendo la eternidad. And so Jesus comes into that world, Así es de que entra Jesucristo a ese mundo, pays the penalty of sin, paga el precio del pecado and then breaks the curse of death y and the luego grave. quiebra esa maldición de la muerte Okay? And then sets up his kingdom y luego establece su reino
so that it can begin to grow while he is away in heaven, para que pueda comenzar a crecer mientras Él está en el cielo, and that we as his y followers que nosotros como sus seguidores are intended to build his kingdom. se supone que debemos de expandir su reino. For those of you who are visiting, you don't know this, Para aquellos que están visitando no saben esto, but I teach on this all the time. pero siempre estoy enseñando de esto. And I expect the congregation to know a bit by now Y espero que la what we're talking congregación ya about. entienda de lo que estamos hablando. So I apologize if there might be some gaps in the logic here, Así es de que disculpa si hay algunos hoyos en la lógica, but the kingdom of God is real. pero el reino de Dios es Amen. real. Right? And if we belong to Jesus, Y nosotros le pertenecemos we a are a Cristo, part of it. somos parte de ese reino. Okay? And so all of the evils, Así es de que todas las maldades, all of our enemies, todos nuestros enemigos, all the bad things the devil brought into this world, todas las cosas horribles que trajo el demonio al mundo, death, muerte, sickness, enfermedad, pain, dolor, fear, temor, violence, violencia, all of that, todo eso okay, is from the kingdom of darkness. viene del reino de la oscuridad. Those things Esas cosas are our enemies. son nuestros enemigos. Can we agree with that? Does that ¿Podemos make estar de sense? acuerdo con eso? ¿Tiene sentido? Those things are against us. Esas cosas están contra nosotros. They are working against us our entire lives. Nuestra vida entera están trabajando contra But nosotros. Jesus came to defeat the enemies Pero Jesucristo vino a derrotar ese enemigo and to undo the works of the devil. y para deshacer el trabajo del diablo. Okay, amen. Yeah, thank you. And so there's a phrase I don't know if somebody else said it, but we were singing it Wednesday night at Praise and Prayer, Y hay una frase, no sé quién la dijo, pero estábamos cantándola el where miércoles, sometimes God just gives us a spontaneous, prayer, a phrase to pray and sing. donde espontáneamente Dios nos da una frase para cantar y orar. So the phrase was, one broke through, Y la frase fue, alguien So- pudo pasar, so many could break through. entonces para que el resto puedan Okay? pasar. One broke through, Uno pasó so many could break through. para que muchos puedan Does that pasar. make sense? ¿Tiene sentido? Say it with me. Díganlo conmigo. One Uno broke pasó through, para que so many muchos could break puedan through. pasar. Okay, let's do it again. Y una One vez más, broke uno through, pasó so para many que could break muchos through. puedan pasar. Okay, in other words, Jesus conquered the grave, Entonces Jesucristo pasó de la muerte, and we now can do the same. ahora nosotros podemos hacer lo mismo. Now, we know Y nosotros sabemos that surviving, the body's death que el sobrevivir la muerte física is yet a future thing. es una cosa en el futuro, But there are things that God wants us to conquer pero hay cosas que Dios quiere que nosotros in conquistemos His name en su nombre as ambassadors como embajadores and citizens y ciudadanos and y soldiers soldados of His kingdom. de su reino. Does that make any kind of sense? ¿Tiene sentido eso? In other words, if the enemy is fear, En otras palabras, si el enemigo es temido, then what do? entonces ¿qué hacemos nosotros? We have to fight fear. Tenemos que pelear ese temor. We are ambassadors of hope, Somos embajadores de la esperanza right? And love. y amor. Hope and love are the antidote to fear. Esperanza y amor son el Does that make antídoto sense? para el temor. ¿Tiene sentido? Okay? So there are things that we are all fighting in life Hay cosas que todos estamos peleando en la vida that Jesus conquered. que conquistó Jesús. So when it says here in Corinthians that he defeated all his enemies, Dice aquí en Corintios que él venció a todos sus enemigos, or when he has defeated all of his o enemies, cuando él haya ganado a todos sus I enemigos. believe he's talking about all of these things. Yo creo que está hablando de todas estas cosas. Disease, La enfermedad, fear, temor, sickness, enfermedad, violence, violencia, pain. dolor. These are things that God wants to defeat. Estas son cosas que Dios quiere derrotar. And guess what? Y adivinen qué. He's actually given us the authority to work with him to do that. Él nos ha dado la autoridad para trabajar con él y hacer lo Amen. mismo. Amén. You see, as his ambassadors, Como sus embajadores, he has given us authority. nos ha dado autoridad And he's given us that same power that he had. y nos ha entregado ese mismo poder que él tiene. Paul in Ephesians says this, Pablo en Efesios and nos I dice encourage you to esto. read
Y los animo a leer the whole first chapter of Ephesians, el primer capítulo entero de Efesios, because it's one of the most amazing chapters in all of Scripture. porque es uno de los capítulos más increíbles de toda la escritura. But I want you to pay attention particularly to verse 19 right now, Pero quiero que pongan atención en el versículo 19, where he says, and this is the New Living Translation, donde dice, y dice es la nueva traducción viviente, I pray that you will understand también oro que entendan the incredible greatness of God's power la increíble grandeza del poder de Dios for us who believe in him. para nosotros que creemos en Él. Okay? What does Paul want us to ¿Qué quiere understand? que entendamos? Power. El poder. The incredible greatness of God's power Ese mismo poderoso, that is grandioso available poder for us who believe. que está disponible para nosotros que creemos en Él. This is the same mighty power Este es el mismo increíble poder that raised Christ from the dead que resucitó a Cristo de entre los muertos and seated him in a place of honor y lo sentó a la derecha de Dios at God's right hand. en los reinos celestiales. Okay? And you should finish reading that. Y deberían de terminar de leer ese capítulo. But God has given us the same power that was at work when Jesus rose from the grave. Pero Dios nos ha entregado ese mismo poder que estaba trabajando cuando resucitó Jesucristo. That's pretty amazing. Eso es increíble. And I can tell by most of you that you don't believe it. Y puedo mirar que todos, no muchos lo You're creen. like, yeah, I'm not sure about that, Pastor. ¿Está seguro, pastor? I hear what you say. Lo escucho. Sounds good. Suena bien. I wish it was true, Quisiera que fuera verdadero. but look at my life. Pero mira mi It's a vida. mess. Es un desorden. You know, how can it be? ¿Cómo puede ser esto? Well, we talked about this a couple weeks ago. Y hemos hablado de esto hace unas semanas. We should not No deberíamos judge reality juzgar la realidad and truth y la verdad by our experience. basado en nuestras circunstancias. Amen? Can I get an amen on that? Okay. Just because your car, can't do 180 doesn't mean that cars can't do 180. Solo porque tu carro con trabajo prende no significa que no hay carros que vayan mucho más rápido. Just because, I can't dunk a basketball Solo porque yo no puedo atinarle en básquetbol doesn't mean that somebody else can't dunk a basketball. no significa que alguien más no pueda ser excelente en básquetbol. My experience Mi experiencia does not define reality. no define la realidad. Can we agree on that? Podemos estar de acuerdo con eso. Okay? In fact, it is very dangerous Incluso es muy arriesgado to define definir reality la realidad based on our experience. basado en nuestras And yet experiencias. so many of us do. Y aún así muchos lo hacemos. So the problem is El problema es when we que read verses like this, cuando leemos versículos como este, we judge it by our reality. lo juzgamos basado en nuestra realidad. Okay, let's see. God's power is available to me. Okay, let's El see. poder de Dios está disponible para mí. Well, I guess my heart's beating. Está latiendo My mi lungs are corazón, working. funcionan mis pulmones. Oh, that's God's power working at me. Ok, ahí está el poder de Dios trabajando en mí. That's a true statement, Ese es un hecho verdadero, but it is not what that means, pero no significa eso. right? This is what I'm talking about. A esto me refiero. We don't know how to embrace the power of the resurrection. Nosotros no sabemos cómo aceptar ese poder de resurrección. Would you like to learn? ¿Quisieras aprender? Anybody else? ¿Alguien más? Okay. You see, Jesus came Jesucristo vino to get power and authority. para reclamar ese poder y autoridad. Yes, he was already God, Sí, ya era Dios, but the power and the authority for this world had been given to the devil by Adam. pero el poder y autoridad de este mundo había sido entregado de Adán Jesus al needed to secure diablo. it back. Jesucristo necesitaba That's part of the reclamarlo plan. como parte del plan. He does that. Hace eso. And now, as Paul continues to say here in verse 21, Y ahora como continúa diciendo Pablo aquí en el versículo 21, now he is far above any ruler or authority ahora está muy por encima de cualquier or power gobernante o autoridad, or poder, leader líder or anything else. o cualquier otra cosa. Jesus is the head honcho, Jesucristo es el gran jefe. right? And in Matthew Y 28, en Mateo 28 we read the familiar words for those of us that are Christians. leemos esas palabras conocidas para todos cristianos. All authority in heaven and earth has been given to me. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha So sido go. dada. See? Y Sorry.
He said, all authority in heaven and earth has been given to me. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. So go Por eso ir and make disciples. y hacer discípulos. Right? And so Jesus has authority, Así es de que Jesucristo tiene autoridad and now he gives his authority to us. y Él nos entrega su autoridad a nosotros. In Matthew 16, En Mateo 16 he says to Peter and the rest of the disciples le dice a Pedro y a todos los in discípulos the middle of a conversation, en medio de una conversación, he said, after they affirm that he is the Christ, the Son of God, después de que afirmaron que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, and he says to Peter, le dice a Pedro, I tell you that just as you are Peter, yo os digo que vosotros sois Pedro, on this rock, sobre esta roca, not Peter, no Pedro, I will build my church. edificaré mi The, iglesia. the rock is the fact that Jesus is the Son of God. La roca es el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. And the gates of hell Y los puertas del will Hades not stand against it. no la vencerán. Right? It says, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Os daré las llaves del reino de los cielos. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. y lo que sueltes en la tierra será desatado So en el cielo. Jesus gives the keys to the kingdom Así es de que Él entrega las llaves del reino to his followers. a sus seguidores. That's our authority Esa es nuestra autoridad and our power. y nuestro poder Okay? That we have over life. que tenemos sobre la vida. Because as it says elsewhere, Porque como dice en otro lado, in Romans 5:17, en Romanos I'm 5:17, not going to read it, just going to reference it, no lo voy a leer, lo referencio, that because of all that Christ has given us, que por todo lo que Cristo nos ha dado, we were meant to rule and reign in this life era nuestro propósito gobernar y reinar en esta and the vida life to come. y la vida por venir. Okay. So so far I've been trying to build my foundation of why we can say what we're going to say. Y ahorita he estado poniendo la fundación de por qué podemos decir lo que vamos a decir. First of all, that we want to live in the resurrected life. Amen. Primero que queremos vivir esa vida de resurrección, amén. That Christ, that's what he did for us. Es lo que hizo Cristo He por brought us nosotros. into that opportunity. Nos trajo a esa oportunidad. Now it's ours to step into. Ahora es nuestro tiempo de And it- entrar en ella. And it's more than just, our bodily functions being, yeah, thank you, God. Y es mucho más que, oh sí, gracias Dios, que puedo And funcionar it's bien. more than just surviving life. Y es mucho más que solamente sobrevivir la vida. It is taking the keys of the kingdom that Jesus has given us Es tomar esas llaves del reino que Jesús nos está and entregando applying them to our lives. y aplicarlas a nuestra vida. And one of the most important ways Y una de las cosas más that we importantes do that is through our words. es a través de nuestras palabras. Okay? And so, in chapter 4 of Romans, Y en capítulo 4 de Romanos, again, just going to say this very quickly, lo voy a repasar rápidamente, it tells us the story of Abraham. nos dice la historia de Abraham. Everybody know who Abraham ¿Todos is? conocen a Abraham? He's this dude that lived a long time ago. Este viejo que vivió hace mucho tiempo, He's the father of Israel el padre de Israel and most of the countries in the Middle East y la mayoría de los países en el Medio Oriente that are fighting right now. que están peleando ahorita. But Abraham was a special man to God. Pero Abraham fue un hombre especial para Dios And they had a promise to have a son. y le habían prometido tener un And they hijo had to wait a long time for that. y tenía que esperar un buen tiempo por eso. But Abraham believed that God would do it. Pero Abraham creyó que Dios lo iba a hacer. Not perfectly. No He made perfectamente. his mistakes for sure. Él cometió sus errores, And it took him a seguro, while to really come to full faith. y le tomó un tiempo para llegar a la verdadera fe. But speaking of Abraham, Pero hablando de Abraham, in Romans 4:17, en Romanos 4:17, Paul says dice Pablo that God said, que le dijo Dios, I have made you a father of many nations. te he hecho padre de muchas naciones. He is a father in the sight of God, Él es nuestro padre ante los ojos de Dios, in whom he believed. en quien creía. The God who gives life to the dead El Dios que da vida a los muertos and calls into being y llama a hacer cosas things that were not. que no existían. Okay, hang in there. I know this Y is getting it's a little hot in the room estén and all conmigo, this ya kind sé of que stuff. se hace muy profundo. Further, it says in verse 21 Más adelante dice en el versículo 21 that Abraham was fully persuaded que Abraham estaba plenamente that convencido God had the power
que Dios tenía poder to do what he promised. para cumplir lo que había prometido. Amen. So, here's the application. Or Entonces we're aquí lo getting to the application. aplicamos o cómo lo podemos aplicar. This thing that we believe Esta cosa que creemos about Jesus sobre Jesucristo, rising from the dead, levantándose de la muerte, being the resurrected Lord. siendo el que se being alive. resucitó, First estando thing is vivo. we have to believe that it has a relevance and impact on our lives. Lo primero que tenemos que hacer es creer que tiene importancia e impacto en nuestras That vidas. he can change things. Él puede cambiar las That cosas. same Jesus who walked the earth, Ese mismo Jesucristo que caminó por la who tierra, healed the sick, quien sanó a los enfermos, raised the dead, levantó a los muertos, cast out demons. sacó a los demonios, That same Jesus ese mismo Jesucristo is alive today. vive ahora Amen? And he still has the same power today. y Amen? aún tiene el mismo poder And so ahora. he is offering us that power, Y nos ofrece ese poder, but we have to believe. pero tenemos que creer. And if we're going to believe it, Y si vamos a creer, what do we have to do? ¿qué tenemos que hacer? Somebody tell me. Alguien dígalo. Read the Bible, yes? Live it. Yes? We have to speak it. Tenemos que hablarlo. Okay, this is what most of us forget or Y don't esto es know. lo que se nos olvida a la mayoría de nosotros. Yes, we have to read our Bibles, and Sí, yes, we tenemos have que to leer believe. nuestras Biblias y tenemos que But orar. belief requires action. Pero el creer requiere acción. And this is why in Western culture, Y por eso es que en la cultura We- del oeste we see far fewer miracles than they do elsewhere around the world. vemos mucho menos milagros que vemos alrededor del mundo. I haven't had the privilege of doing this myself Yo yet, he tenido el privilegio de hacerlo esto yo aún, but I've heard and had friends that have been American Christians pero he tenido amigos que han sido cristianos and americanos never in their life ever saw anybody healed, y nunca en su vida no habían visto a alguien sanado definitely never saw anybody raised from the dead. o nadie que se levantara de los muertos. And they go on some overseas evangelistic crusade, Y van en una cruzada evangelística a otro lugar and people are getting healed. y hay gente siendo You know, sanada, they're rising off of the floor with, when they can't walk, they're walking. levantándose del piso cuando no pueden caminar, Eyes comienzan are a open. caminar, se les abren People los are- eyes are ojos, open. They can see. They're not blind anymore. ya no son ciegos, pueden ver, The deaf hear. o oyen los sordos, Even the people rising from the dead. incluso gente levantándose de la muerte. And they come back. It's like, I didn't even know that was possible. Y regresan y dicen, ni siquiera sabía que era eso era What? posible. Like you read it. ¿Lo leíste? Yeah, but you didn't believe it. Sí, pero no lo creíste. Or you believed it up here, O lo creíste muy en tu but you didn't mente, believe it down here. pero no lo creíste en tu You corazón. didn't actually think it was real. No pensabas que verdaderamente era real. Hang in there with me, please. Sigan conmigo. Okay, in 2 Corinthians 4:13, Segunda de Corintios 4:13 it says, "It is written, dice, está escrito, I believed, yo creí, therefore por eso I have spoken." he hablado. Okay? Since we have the same spirit of faith, Ya que tenemos el mismo espíritu de fe, we also believe también creemos and therefore speak. y por eso hablamos. Amen. So if we believe something, Si creemos we algo, need to speak it. tenemos que hablarlo. We need to say it out loud. Tenemos que proclamarlo. If we want the power of Jesus, that same power that raised Jesus from the dead, Si queremos ese mismo poder que levantó a you Jesucristo want de la that in your muerte, life? ¿lo quieres en tu vida? now really, raise your ¿En hand if you serio? want that in your ¿Quieres life. eso en tu vida? Okay, then you're going to have to change something, Entonces tienes que cambiar algunas cosas. right? Expecting different results and doing the same thing is called what? Insanity, right? Haciendo la misma cosa, Okay? esperando diferentes So if you resultados don't es like the way your locura. life is going, Así es de que si no te gusta cómo va tu vida, then you might want to try something different. entonces como que tiempo de tratar algo diferente. And the difference that Jesus is offering Y la you diferencia que te ofrece Jesucristo is his power. es su poder, But you have to speak it. pero tienes que proclamarlo. And for some reason, Y por alguna Ah. razón, the devil has Christians muted. amén, el diablo nos ha callado la boca a los cristianos. Really makes me upset. Y sí, me enoja. We just don't like saying anything. No nos gusta decir nada. Like there's something like not Jesus about that. Como que, ay no, ¿cómo vamos a estar hablando de Jesús? No, that's baloney. Eso es tontería. Or whatever else you want to say O about cualquier that. otra cosa que quieran decir. Since when do we listen to that? ¿Desde cuándo escuchamos esa tontería? Romans 10. Romanos 10. Come on, hang in there with me, folks. Sigan conmigo, amigos. The word is near you. La palabra está cerca de ti.
It is in your mouth está en tu boca and in your heart. y en tu corazón. That is the message concerning faith that we proclaim. Es decir, el mensaje sobre la fe que proclamamos. If you declare with your mouth, Si declaras con tu boca, Jesus is Lord, Jesús es el Señor. and that's more than just when you were baptized. Y eso es mucho más que solo decirlo cuando te bautizan. Okay? Can we agree on that? Podemos estar de That acuerdo we need con to say eso. Jesus is Lord every day. Diariamente tenemos que About decir Jesús everything. es el Señor sobre toda cosa. Forgive me if I'm getting a little excited. Y perdón si estoy muy emocionado, Like, we need to say Jesus about everything. pero tenemos que proclamar a Jesús Jesus sobre is todo. Lord about everything. Jesús es Señor sobre todo. Are you with me in that? ¿Me explico? Okay? If you declare with your mouth, Si declaras con tu boca, Jesus is Lord, Jesús es el Señor, and believe in your heart y crees en tu corazón that God raised him from the dead, que Dios lo resucitó dentro de los muertos, you will be saved. serás salvo. For it is with your heart, yeah, go Porque es ahead. con tu corazón, For it is with your heart that you believe and are justified, porque es con tu corazón que crees y estás justificado, and it is with your mouth, y es con tu boca, everybody say mouth, todos digan boca, that you profess your faith que profesas tu fe and are saved. y eres salvo. Okay, now the thing is Y la cosa es, we have a bad definition for saved. tenemos una mala definición por salvación. We think saved means we got a ticket to heaven. Creemos que la salvación solo es de que, ay, mi boletito al cielo. Being saved, El ser for the salvo, purposes of our conversation por today, los propósitos de nuestra conversación is hoy, living the life of power in Christ. es vivir esa vida de poder en Cristo. That's what being saved is biblically, and I can prove that. Eso es lo que significa bíblicamente el ser salvo y lo puedo comprobar. So again, as American Christians, we've narrowed this definition of salvation down to something personal and far away. Y nuevamente, como cristianos americanos, hemos disminuido esta definición de salvación a algo So, de que so personal. of course it doesn't have any impact today. Así es de que, claro, entonces no tiene impacto. It's a hoy. box we check. Es una cajita I'm que good for checamos. eternity. Ay, sí, ya me voy Now al what cielo am I en la gonna do while I'm waiting? eternidad. ¿Y ahora qué hago mientras espero? Right? That is not it. Eso no es And, todo. and so if you're wondering about where this power thing is, Así es de que si te preguntas dónde está este mentado poder, it's in your mouth, está en tu boca, from your heart, de tu corazón, to declare de declarar that Jesus is Lord que Jesucristo es over your Señor life. sobre tu vida. Right? Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. It continues. Y continúa, As scripture says, como dice la Escritura, anyone who believes in him will never be put to shame. quien cree en Él nunca será avergonzado. Down to verse 13. Y luego en versículo 13, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. So what we say matters. Así es de que que decimos importa. And I know we've been here a long time already this morning. Y ya sé que hemos estado aquí un buen tiempo esta mañana, But our words are so important. pero son tan importantes nuestras palabras. Proverbs 18:21 says, Proverbios 18:21 dice, "The tongue has the power of life and death, la lengua tiene el poder de la vida o muerte, and those who love it will eat its fruit." y aquellos que la aman van a tener su fruto. All right. So, yes, everything we do must be based on God's word. Sí, todo lo que hacemos debe de ser basado en la palabra de So what Dios. we need to learn to do, Y lo que necesitamos aprender a hacer, so I'm going to try to condense it right now and voy land a, this thing. voy a tratar de resumirlo aquí ahorita. Landing gear down. Yeah, we're heading in. Y sí, vamos All ahí. right. So, is we need to understand what God says about us, Tenemos que entender lo que dice Dios sobre nosotros and then we need to repeat that. y tenemos que repetirlo. We need to declare that. Tenemos que declarar eso. In Job, En Job he said, "And you will declare a thing, dijo, y declararás una and it will cosa happen." y pasará. Okay? That we, Que nosotros, being made in the image of God, siendo hechos en la imagen de Dios, especially as Christians, especialmente como cristianos, receiving that power, al recibir because ese what that poder, power does porque lo que hace ese is poder it gives us that same ability, nos da esa misma habilidad, not on a
full equal par, no como una parte igual a Dios, but at an elementary level pero un nivel elementario with the intention to raise us to the graduate level, if con you know el what I mean, propósito de enseñarnos a llegar a eso del nivel de to graduado do what God himself does, para hacer lo mismo que Dios hace. and this is not blasphemy, Y esto no es blasfemia, but to declare a thing pero declarar una and have cosa it be, y que se haga realidad. right? Again, I don't have time. I mean, if you want to stay, I'll keep going. Y de nuevo, no tengo I tiempo. know Si you're se getting quieren quedar, antsy. continúo, pero But we have the power of life in our mouth. nosotros tenemos el poder de vida en nuestra boca. Salvation comes to us from what we declare from La our salvación mouth. viene de nosotros, de lo que declaramos con nuestra boca. And so we must learn what it is that God says is true Y tenemos que aprender qué es lo que dice Dios que es verdad. and declare that Y over declararlo ourselves, sobre nosotros, even if it doesn't look like it's true. aunque no parezca así que That's the sea key. verdad. Esa es la clave. That's the key. Esa es la clave. And that's so hard sometimes Y eso es tan difícil a because veces. reality feels so real. Porque la realidad se siente tan real. But we have to tell ourselves, Pero tenemos que decirnos a nosotros as mismos, Paul does to the Corinthians in 2 Corinthians chapter 4, como dice Pablo a los Corintios en 2 de Corintios 4, that the things that we see que las cosas que are vemos temporal. son temporales. They're going away. Van a salirse. It is the unseen Lo que no vemos that is more real. es más real. And so again, not judging on your own experience, Así es de que nuevamente, no but basándonos by en nuestra faith propia experiencia, in pero the por word fe of God, en la that palabra what de he Dios says y lo que dice Él is more real es más than what I verdadero can see, touch, and feel. que lo que puedo ver, tocar y sentir. And if we can take that word Y si podemos tomar esa that palabra he's given us que nos ha entregado and believe it the best we can with our y hearts creerlo lo más que podamos con nuestro corazón and proclaim it y proclamarla over ourselves and sobre our lives, our nosotros y families, nuestras and vidas, the world, familias y el mundo, then we can change things. entonces podemos cambiar cosas. Amen? We can be changed Podemos ser cambiados and we can change things y podemos cambiar cosas miraculously. milagrosamente. We can heal the sick. Nosotros podemos We sanar a los can enfermos. open the eyes of the blind, Podemos abrir los ojos de Open los the ears ciegos, of the deaf. los oídos de los right? sordos, Cause the lame to walk. causar que caminen los Even raise inválidos, the dead. incluso levantar a los Because muertos. Jesus said, Porque dijo Jesucristo, you will do the same works that I did tú harás las mismas obras que yo hice and even greater ones. y aún Hello? mayores. And people are doing that around the world in his name. Y hay muchos más haciendo cosas así alrededor del mundo It is en su time for nombre. the church to embrace its identity. Es tiempo que la iglesia acepte su It is identidad. time for the church Es tiempo que la iglesia to embrace the fullness of the truth of a risen Jesus Christ. acepte la plenitud Amen. de la vida de un That he Jesucristo is vivo. alive. Él es vivo. He is not Él dead. no está muerto. He's not in that No tomb. está en esa tumba. He's in heaven now next Está to en the el cielo Father. ahora, sí, junto al Padre. And he's interceding on our behalf. Intercede por nosotros And he's waiting y for espera us to take advantage para que of nosotros nos everything that aprovechemos de he's toda given cosa us que Él nos ha dado so that we can live and reign in this life para poder vivir y gobernar and en esta prepare to vida rule and reign with him y in the preparar life para to poder come. gobernar y Amen? reinar con Él en la vida That's por our venir. destiny. Ese es nuestro destino. So, applying his words Así es de que el aplicar sus palabras to our life a nuestras vidas is the key es la clave to living in the power of the resurrection. para poder vivir en ese poder de la resurrección. In order to do that, Y para poder hacer we eso, have to believe. tenemos que creer. We have to retrain ourselves Tenemos que entrenarnos una to vez not más see what we can see, a no ver solo lo the que podemos same ver way. de la misma manera. to not believe that just because we can touch it and it feels a certain way that is absolute reality. No creer que, porque lo vemos y lo tocamos, que esa es la última realidad. No, there's a different reality. Hay una realidad There diferente. is an eternal reality Hay that una- is way more important Realidad eterna que es mucho más importante than this reality. que esta realidad. If we can embrace that Si podemos aferrarnos a eso and commit ourselves y comprometernos to a eso, speaking God's words of truth, al hablar las palabras de Dios de we can verdad, change our lives podemos cambiar nuestras and vidas bring in his rule and reign. y traer su gobierno y autoridad